Bien, nueva unidad. Lo que nos toca en esta materia, particularmente de árboles de búsqueda, ¿ya? Entonces, esta unidad, vamos a tratar de no usar la diapositiva que ustedes tienen. Voy a tratar de ir explicándoles en la pizarra. ¿Se ve la pizarra? Sí, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces, como les decía, vamos a tratar de empezar una nueva unidad que es la de árboles M10. Vamos a tratar de no mezclar minúsculas y mayúsculas. Yo creo que hice con de búsqueda. ¿Ya? Si en algún momento sienten que hablo muy despacio, me lo dicen, ¿ya? Está bien, ingeniero. Entonces, en estos árboles, ¿ya? Se da la situación de árboles que tienen nodos, ¿ya? Que pueden tener más de un hijo. ¿Ya? Inicialmente lo voy a dibujar así. Pueden tenerlo así. ¿Ya? Dos hijos, no como los árboles binarios que a lo sumo podían tener dos hijos diferentes de vacío. En algún momento podían ser ambos vacíos, el cual estábamos hablando de un nodo hoja, ¿no es cierto? Si lo tratamos de comparar, tratamos de hacerlo como lo teníamos nuestro nodo binario. ¿Ya? Y tratar de resaltar el área de datos. En donde el área de datos, es lo que tenemos. El hijo izquierdo, el hijo derecho, y acá teníamos datos. Que esto nosotros lo habíamos separado en clave, que era nuestro criterio de ordenamiento del árbol, y valor. ¿Cierto? En los árboles M vías de búsquedas, el nodo, o son árboles cuyos nodos pueden tener más de un descendiente, más de dos descendientes directos. Ya pueden ser 3, 4, 5. En este ejemplo que les he puesto en la pizarra tiene, por ejemplo, vamos a poner acá, otro color. Aquí van a estar hijos. Aquí van a estar datos. ¿Está bien? Son conocidos con varios nombres. Uno es el que les puse ahí en la pizarra, árboles M vías, ¿ya? Otros nombres que suelen tener, por ejemplo, es árboles multicamino. Ya vamos a ver por qué también se los llama árboles de orden N. Todos estos de búsqueda, porque nosotros estamos hablando de árboles de búsqueda. Otros lo llaman así árboles de búsqueda también. Árboles N-1N, ¿ya? También de búsqueda. Y básicamente, cuando hablamos de estos casos, estamos especificando con la N el grado de cada nodo del árbol. Por ejemplo, en este caso, el orden, ¿ya? Básicamente nos da a entender cuántos hijos a lo sumo, o como máximo si quieren, puede tener cualquier
nodo del árbol. O sea que aquí aparece un nuevo término que no manejábamos en el árbol, en el orden, ¿ya? Entonces, y normalmente esta partecita de acá, cuando los llaman n-1n, esta parte de acá nos da el número de datos, que a lo sumo puede tener un nodo de un árbol M vías de búsqueda, ¿ya? En otras palabras, si se fijan cómo lo dibujé inicialmente, que no lo vamos a dibujar así tan monstruoso, vamos a tratar de hacerlo más simple, ¿ya? Igual como, por ejemplo, el árbol binario nosotros lo dibujamos como una burbuja y de ahí sacábamos dos líneas. En el caso del árbol M vías, normalmente aparece un concepto de dato vacío, que no había en los árboles binarios. Siempre que ustedes tenían un nodo es porque sí o sí iba a haber una clave, un valor, o sea, sí o sí iba a haber datos. En los árboles M vías, ¿ya? Puede pasar que un nodo exista y simplemente por el hecho de que acá hay un dato X, que sea, clave valor si quieren, ¿ya? Y el resto pueden ser datos vacíos e hijos vacíos. Pero normalmente un nodo va a existir en un árbol si por lo menos tiene un dato, ¿ya? Sí o sí debe tener por lo menos un dato. Si ese nodo no tiene datos, entonces no debería ser parte del árbol, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, lo voy a tachar así como con una línea, aparecen más de un posible hijo con dato vacío, cosa que no teníamos en el árbol binario, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad por la cual se creó este tipo de árboles con estos nodos? La idea era que si nosotros almacenamos los nodos en disco duro, ¿ya? La idea era definir un nodo que nos permita almacenar tanto la información como las referencias a los hijos en un solo bloque de disco. O sea que los nodos se dimensionaban de acuerdo al bloque de disco que se manejaba. Entonces, cada lectura de un nodo me daba la posibilidad de que con un solo acceso a disco yo tenía una n-1 cantidad de datos, por lo menos uno no vacío, y una cantidad n de hijos, que podían ser todos vacíos o algunos no vacíos. ¿Está claro? Entonces, esa era la idea. Aprovechar el hecho de que si lo almacenamos en disco duro los nodos, cada lectura de un nodo en disco me indica un proceso de lectura más lento en disco que en memoria. Entonces la idea era tratar de aprovechar que normalmente siempre en los medios de almacenamiento secundario hay más espacio de almacenamiento. Si yo voy a tener árboles gigantescos, pues no desperdiciamos el tener que cargar todo en memoria, ¿ya? Entonces, en resumen, todos los nodos de, de este tipo de árboles, vamos a dibujarlo de nuevo, podrían tener una cantidad de datos y una cantidad de hijos. En este caso, tienen un orden, que ya lo he mencionado antes, y ese orden es n, que indicaba cantidad máxima de hijos de cada nodo. Por lo tanto, de aquí salía que n-1, o de ahí sale que n-1 es la cantidad máxima de datos. Fíjense que no estoy diciendo clave de valor, digo datos. Ya si lo manejamos clave de valor, ¿ya? Y siempre va a ser así en los árboles M, ¿ya? O de orden n vías, como quieren llamar. M vías,
a veces le ponen m vías porque en vez de ponerle n, le ponen m. Entonces, cuando yo esté haciendo referencia al orden, vamos a llamarlo normalmente n, y si digo de m vías o n vías, es el número máximo de hijos que puede tener un nodo. Por ejemplo, en este caso, el orden de este nodo que he puesto acá es 1, 2, 3, 4. Orden 4, o sea, de 4 vías. ¿Ya? O si quieren de la otra manera de mencionarlo, un árbol 3, 4. Es datos a lo sumo, 4 hijos a lo sumo. En estos nodos, la información que se guarda en estos nodos a nivel de datos está ordenada. ¿Ya? ¿Por qué? Por la clave. De izquierda a derecha. Y los hijos más o menos siguen el mismo criterio que utilizábamos en los árboles binarios al momento de saber quién iba a la izquierda o a la derecha de un determinado mapa. El único detallito acá, jóvenes, es que cuando hablemos de árboles m vías, n vías de orden n, como quieran llamarlo, multivías, ¿ya? No vamos a hablar de hijo izquierdo e hijo derecho. Ya no hay ese concepto. Acá no lo vamos a manejar. Yo a lo sumo lo voy a manejar para explicarle, por ejemplo, cómo funcionan los recorridos. Para aprovechar que en teoría ustedes ya manejan lo que es los recorridos en un árbol binario. ¿Ya? Entonces, en un nodo de orden n, que pertenece a un árbol de búsqueda de múltiples vías, los datos de un nodo, en este caso particular, como nosotros manejamos, la clave está ordenado de izquierda a derecha, de menor a mayor. ¿Ya? Entonces, los valores de una posición i, ¿ya?, son menores que los que están más adelante de esa posición i. En otras palabras, por ejemplo, acá tenemos, lo voy a hacer con otro color, para que se note la posición 0, la posición 1 y posición 2. Si yo tengo un dato en la posición 1, ese dato es menor que el de la posición 2, siempre y cuando sea vacío. Si es vacío, no hay como comparar. O sea que si, por ejemplo, estas posiciones de datos 0, 1 y 2, acá lo vamos a marcar, datos, para que se note, aunque ya lo hemos puesto aquí, hijos. Si yo tengo la posición 0, siempre va a ser menor que la de la posición 1 y de la posición 2, si es que son diferentes de vacío. Siempre vamos a insertar los datos de izquierda a derecha. O sea, quiere decir que la primera vez que yo inserte un dato en un nodo nuevo, ese primer y único dato va a ir en la posición 0. Acá. Luego que inserte, dependiendo dónde caiga, va a ir desplazando o avanzando a la siguiente vacía. Los valores de las claves de cada hijo, ¿ya? Como es un árbol de búsqueda, para empezar no hay claves repetidas en este árbol. No hay claves repetidas. Y los valores de las claves de un hijo que está en la posición i, fíjense que esta es posición 0, 1, 2 y 3. Acuérdense que nosotros, como estamos manejando un lenguaje que indexa a partir de la posición 0, siempre vamos a manejar, si es orden 4, de 0 a 3. Si es orden 5, de 0 a 4. Si es orden 10, de 0 a 9. Por favor, eso tenganlo presente siempre. Igual como cuando manejan C, igual se maneja así, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo un nodo en la posición 0, todas las claves de ese nodo, ¿ya?, todas las claves de ese nodo son menores que las claves del nodo que está en la posición i, si es que es diferente vacío. Y son menores también que las claves de los hijos de los nodos de las siguientes posiciones si son diferentes de vacío. Las claves de este hijo, sus claves, son menores que esta clave de acá. Las de este hijo 1 son menores de este hijo 1.
son menores que las claves que están almacenadas, que la clave que está almacenada ahí. Lo mismo pasa acá, ya, es menor. Las claves del hijo 2, que está en la posición 2, son menores que, fíjense, por ahí estoy poniendo un símbolo de menor, que las claves almacenadas en la posición de datos 2. Y las claves que hay en este de acá son mayores que todas las otras claves que hay en los otros nodos en los otros hijos de ese nodo y que todas las claves de todos los datos están aquí. Ya vamos a ver cómo es que se inserta en un árbol de estas características. Entonces, como en nuestro árbol de búsqueda va a insertar un dato a la vez y va a eliminar un dato a la vez. Entonces, si vamos a insertar un dato a la vez y nuestro árbol es vacío, la primera vez vamos a tener un nodo de un orden n, en donde solo va a tener el dato de la posición 0. Luego el siguiente y luego el siguiente. ¿Estamos claros hasta ahí o necesitamos una aclaración? ¿Sí? ¿No? Claro, ingeniero. Entonces, como les decía, la ventaja de manejar nodos así es eso, ¿no? Que nos reduce la cantidad de accesos a discos si lo estamos almacenando en disco, porque se puede, ¿ya? No se olviden que hay algoritmos de indexación sobre datos en disco que lo que hacen es guardar un índice de ordenamiento o una clave de ordenamiento y una posición donde realmente está almacenado ese registro asociado a esa clave de ordenamiento, ¿ya? Y normalmente donde está almacenado eso es alguna forma de acceder directamente a su medio de almacenamiento en disco duro. Su principal inconveniente es lo que introduce este árbol. El dato vacío. Puedo tener muchos datos vacíos. Y como puedo tener muchos datos vacíos, puedo tener también bastantes hijos vacíos. Esa es la desventaja. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a trabajar con este árbol? Ya no lo vamos a dibujar así, de esta manera, ¿no? Lo único que tengan claro es que el ADT nodo, ¿ya? Para el árbol de orden n, vamos a borrar esto, para un árbol de orden n, ¿ya? Yo inicialmente lo estaba dibujando así, suponiendo que el orden en este caso es 3, el orden es 5. Por ejemplo, orden 5. Entonces aquí hay 4 datos posibles y 5 hijos posibles. Esto yo no lo voy a dibujar así cuando hagamos los ejercicios, ¿ya? Yo lo voy a dibujar de esta manera. En donde en estas posiciones, ¿ya? Datos. Y en las rayitas, aquí, 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 aquí y aquí, voy a enlazar los hijos. ¿Está claro? Eso tenganlo presente. Ya saben que yo, para hacerlo más simple en los ejercicios aquí en el área de datos, solo voy a dibujar la clave. Que nosotros internamente estamos manejando clave y valor, ¿ya? Que las dos opciones que pueden implementarlo todo en una sola clase que se almacene en ese árbol genérico, o básicamente uno que sea el ordenamiento, lo que sea, y otro que sea los datos o la información asociada a esa clave de ordenamiento. ¿Cómo trabaja la inserción en un árbol entonces? M vías de búsqueda. Inserción. Y para eso tenemos que utilizar ejemplos. No es fácil entenderlo con un ejemplo, ¿ya?
Entonces, supongan, ejemplo, que tenemos un árbol de orden 4. O sea, ¿qué quiere decir este orden 4? Que vamos a tener a lo sumo 3 datos entre vacíos y no vacíos, y a lo sumo 4 hijos entre vacíos y no vacíos en cada nodo del árbol. Entonces, hagamos las inserciones. Como les digo, por simpleza vamos a trabajar solamente con la clave. Entonces vamos a tratar de insertar, supongan, 45. Y lo que ustedes quieran como valor, ¿ya? Inicialmente este árbol está vacío, igual que en los árboles binarios. Entonces, si voy a hacer la primera inserción, en este caso, lo que tengo que hacer es crear un nodo nuevo. Y ese nodo va a ser mi raíz. Entonces voy a representar solamente las claves. Entonces este va a ser mi raíz, ya que antes la raíz era vacía. Creo el nuevo nodo y ahí inserto su clave y su valor. En este caso hay que venir 45. No hay ningún secreto, algo parecido. Fíjense, por esta vez voy a dibujar que tiene todos los hijos vacíos. Luego, mientras no le ponga nada, quiere decir que es hijo vacío. ¿Está claro? Está bien, ingeniero. Entonces, ¿qué sigue? Más inserciones. Hagamos una segunda inserción. Vamos a insertar, por ejemplo, 60, con cualquier valor. No estoy colocando el valor, como les dije antes, para no complicarlo el dibujo. Total, el que nos interesa para buscar y ordenar es la clave. ¿Ya? Entonces, fíjense que en este nodo, en este árbol, la raíz es diferente de vacío. Ya tiene un nodo. Y es este. Y lo primero que tenemos que ver ahí, si hay donde insertar en ese nodo. Normalmente, la inserción en un árbol MVA de búsqueda siempre busca un nodo o hoja para insertar un nuevo dato, si es que el dato no está en el árbol. En este caso, la raíz es una hoja. Primer requisito cumplido. Segundo requisito que quería cumplir, hay datos vacíos. Y sí hay datos vacíos, entonces hay espacio para meter esa nueva clave ahí. Se ordena de izquierda a derecha. Entonces lo que hay que hacer es ir posición por posición buscando. Bueno, yo quiero insertar el 60. Entonces, ¿ese 60 es menor que 45? No. ¿Ya? Avanzo entonces. Siguiente posición, posición 1, es vacío. Entonces, quiere decir que ahí corresponde insertar el dato. O en otras palabras, si quieren, como no hay más datos no vacíos ahí, quiere decir que en la siguiente posición, o sea, en esta, toca insertar el dato. ¿Cómo quedaría entonces este nodo, que es la raíz? Quedaría así. 45, aquí viene el 60. En este caso, sigue siendo una hoja con dos datos no vacíos y un dato vacío. ¿Ya? Hagamos una tercera inserción. Digamos que quiero insertar 52 con cualquier valor. Hago la misma operación que hice hace rato. Comienzo por acá. Para empezar es una hoja. ¿No es cierto? Segundo, hay espacio. No hay espacio. ¿Qué dicen? ¿Hay espacio o no hay espacio para un nuevo dato? Hay espacio todavía. Hay espacio. Comienzo a hacer esto entonces. ¿La clave que quiero insertar es menor que la clave que está en esta posición? No. Entonces, avanzo a la siguiente posición de dato no vacío. ¿La clave que quiero insertar es menor que el dato que hay en esa posición? Sí. Entonces quiere decir que ahí le toca estar al 52. ¿Qué va a pasar entonces? Lo que va a pasar es que ese 52 va a empujar a este 60 acá
y aquí va a venir el 52. Entonces, nodo raíz, que todavía tiene espacio, va a quedar así. 45. El 60 vino acá y lo voy a dibujar con otro color, el que estamos insertando, que es el 52. Esta es mi raíz. Sigue siendo una hoja, aunque en este caso ya está llena de datos. ¿Preguntas hasta ahí? Todo claro, ingeniero. Ya. Entonces, sigamos haciendo inserciones. Vamos a hacer una raya acá para que conseguir. Ahí. Cuarta operación de inserción. Vamos a insertar. ¿Qué cosa? Vamos a insertar. Pongan que queremos insertar el 49 con cualquier clave o cualquier valor. Y otra vez comenzamos a hacer lo que hicimos hace rato. Siempre busca una hoja donde insertarse. El primer nodo que tenemos es la raíz. Entonces con ese comenzamos a verificar. Primer requisito es una hoja. Bien. Segundo requisito, ¿tiene espacio? No tiene espacio. Entonces ya no puede ir en ese nodo. ¿Qué es lo que debe hacer entonces? Debe comenzar a ver por dónde debe bajar. Fíjense de la siguiente manera. Ese 52 es menor que la clave de esta posición. No. Entonces va a usar la siguiente. Ese 52 es menor que la clave que está en esta posición. En este caso, sí. Esa posición es la posición 1. Entonces quiere decir que como en este nodo no hay espacio, yo tengo que bajarme por acá. Pero por ahí, fíjense, es un nodo vacío. Implica entonces que como me he bajado por la misma posición, fíjense, esta posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, de, ¿qué cosa? De hijos. ¿Ya? Y las otras son posiciones 0, 1 y 2 de... ¿Qué va a pasar? Yo voy a tener que crear un nuevo, ¿ya? Un nuevo nodo y enlazarlo en esa posición. O sea que nodo, raíz, en este caso, tener 45. Pero aquí tengo que crear un nuevo nodo, ¿ya? Lo enlazo con esa posición por donde bajé y ahí voy a insertar el 52 era 49. ¿Ya? Entonces me bajo por ahí, fíjense, porque 49 no es menor que 45, avanzo, 49 es menor que 52, entonces tocaba bajar por ahí. Y en esta primera posición voy a agarrar y voy a poner el 49. Y en este caso se cumple de que estoy insertándolo en una hoja y como es un nuevo nodo, pues hay espacio para más de un dato vacío. Bien, sigamos. Hagamos una nueva inserción. Insertar. Supongan que queremos insertar el 51. Va a pasar lo mismo. Voy a ver si puedo insertarlo. Siempre tengo que partir de la raíz en mi punto de acceso. Primer criterio, la raíz es una hoja. No es. ¿Ah? Segundo criterio, es en vano validarlo porque como ya no es una hoja, ni siquiera lo verifico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver si tengo que bajar por alguna posición y comienzo. Fíjense, comienzo con el 51 en este caso, para ver si es menor que 45, ¿no? ¿Es menor que este? Sí. Entonces me bajo por esa misma posición. ¿Hay nodo ahí? Hay nodo. Entonces, ¿es una hoja? Sí, es una hoja.
¿Hay espacio? Sí hay espacio. Entonces tengo que comenzar a ver dónde lo tengo que posicionar el 51 y comienzo a comparar el 51 con este. ¿Es menor que ese? ¿No? No hay más datos diferentes de vacío después de la posición 0. Quiere decir que en la siguiente posición para el 51. Por eso es que este árbol va a quedar con raíz con el 45, 42, 60. En este hijo de la posición 1 ya estaba el 49. Y adicionalmente vamos a dibujar el 51. ¿Ah? Entonces, sigamos haciendo más inserciones. En el momento que no se entienda algo, por favor me detienen para que aclaremos. Voy a insertar, por ejemplo, el 70. Cualquier valor. Esta es mi raíz. Siempre empiezo por ahí. ¿Hay espacio ahí en esta raíz? Hay que ver primero si es hoja. ¿Es hoja? No es hoja. De plano no entra ahí. Podría existir ahí, pero no va a entrar ahí. Si fuera 60, a ojo sabemos que existe, pero hay que hacerlo de la manera en que lo haría nuestro algoritmo para insertar. Pero en este caso no hay. Lo primero es que no es hoja, entonces hay que buscar por dónde hay que bajar para ver si lo insertamos o si lo encontramos. Entonces, fíjense, en este caso, vamos a agarrar, lo voy a hacer esta vez con verde, voy a decir el 70, en este caso, es menor que la clave de esta posición. No. ¿Es menor que la clave de esta posición? No. ¿Es menor que la clave de esta posición? No. Y este está en la posición 2, este es la 0 y este es la 1. No hay más claves, ni vacías ni no vacías. ¿Qué quiere decir eso? Como llegué a la última clave no vacía y no hay más no vacías ni vacías, quiere decir que debo bajarme por la última posición, o sea, por aquí. Pero aquí es vacío. ¿Qué quiere decir entonces? Que debo crear un nuevo nodo y en la primera posición debo insertar ese 70. Y eso vamos a hacer. Entonces dibujo acá el nodo, raíz, con el 45, el 52 y el 60. En esta posición estaba el nodo donde estaba el 49. ¿Y cuál más? El 51. Y aquí aparece un nuevo nodo, donde ahí voy a insertar el 70. Y fíjense que cumple todas las reglas. En cualquier nodo, ¿ya? En cualquier nodo, las claves están ordenadas de izquierda a derecha, de menor a mayor. Los hijos, sus claves de una posición I, son menores que todas las claves de los hijos de la posición que están más adelante de I. Adicionalmente, fíjense, este está en la posición 1 de hijo. Todas sus claves deben ser menores que la clave de la posición 1 y hacia adelante. Y se cumple. Eso tenemos que tener cuidado. ¿Está claro hasta ahí? Hay que entenderlo bien porque después vamos a implementar. ¿Estamos claros ahí? Sí, ingeniero. Ya. Y se sigue insertando. Vamos a hacer más inserciones. Esa inserción que tocaba, la número 7. Inserción número 7. Vamos a insertar. Por ejemplo, el 30. Con cualquier clave. Con cualquier valor, perdón. No va en la raíz porque la raíz ya no es hoja. Tenemos que ver por dónde bajar. ¿Por dónde bajamos? Porque nuestro primer nodo a analizar siempre es la raíz. Y de ahí vamos a seguir bajando según corresponde. ¿Por dónde bajamos? Estoy acá. No va ahí porque no es hoja. ¿Por qué posición bajo? ¿La 0, la 1, la 2 o la 3? La 0 Cero. te lo dijo. La 0. Cero. Sí. La 0 es por donde bajo. ¿Hay nodo ahí? No. No. ¿Qué corresponde hacer entonces?
Crear un nuevo Crear nodo. uno nuevo. Crear un nuevo nodo. Y ahí insertar el dato, perdón, con el 30. Entonces voy a volver a dibujar esto. 45, 52 y 60. Aquí ya teníamos este nodo donde está el 49 y el 51. Acá ya teníamos el nodo donde está el 70 solamente. Y aquí vamos a insertar un nuevo nodo donde vamos a colocar el 30 en la posición 0. ¿Ah? Y de esa manera se va armando el árbol. Vamos a ver unas cuantas instrucciones más para que vean cómo trabaja hacia abajo. La misma lógica. Entonces aquí vamos a hacer como una inserción número 8. Vamos a insertar, por ejemplo, el 47. Y esta es mi raíz. El primer nodo que yo evalúo es el nodo raíz. ¿Es hoja? No. De cajón, entonces tengo que bajar a un i por alguna de las ramas del nodo raíz. ¿Por cuál rama bajo? ¿Por la donde está la del hijo 0, la del hijo 1, la del hijo 2 o la del hijo 3? Hijo 1. La 1. Exactamente, el hijo 1. Bajo por el hijo 1. Ese hijo 1, que es este, ¿es hoja? Sí. Sí. Primer requisito cumplido. Segundo requisito, ¿tiene datos no vacíos? Sí. Sí. Entonces hay espacio. Entonces tengo que ver dónde inserto ese 30. Entonces, perdón, ese 47. Entonces acá yo voy a anotar 47 es menor que este de acá. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces debe empujarlo, quiere decir que ahí debe ir el 47. Debe empujarlo a todos los datos que hay diferentes de vacío, ocupando una casilla más adelante y obviamente llegando a ocupar una casilla vacía para hacerle espacio al nuevo. Entonces nuestro árbol quedaría de la... Aquí va el 45, el 52, el 70. Por acá vamos a dibujar el nodo donde está el 70. Aquí es el nodo donde estamos trabajando. Voy a dibujar. Aquí es uno que habíamos creado en el paso o en la inserción anterior. En esta está el 30. Y aquí lo que tiene que hacer es que este dato va a venir aquí, este dato va a venir aquí, y este va ahí. ¿No es cierto? Entonces hacemos eso. Movemos el 51 aquí, movemos el 49 acá, y acá colocamos el 47. ¿Claro? ¿Preguntas ahí? ¿No hay? Todo claro, ingeniero. Entonces, vamos a insertar por ahí mismo, ¿ya? Vamos a insertar el 50. Con cualquier valor asociado. Pero en total el valor no lo estamos dibujando, por eso no estoy anotando qué valor. ¿Está claro? Entonces, siempre empiezo por dónde. La raíz. ¿Cuál es la primera pregunta para saber si ese dato va, esa clave va en la raíz? Si es hoja. Sí, es hoja. ¿Es hoja? No. No, no es hoja. ¿Por dónde bajo entonces? Hay que bajar. ¿Por dónde bajo? ¿Por qué posición Por de el hijo? hijo 1. 1. ¿Hay nodo en esa posición o no hay? Si hay nodo. Sí hay nodo. Voy a bajar por acá. Bueno, ahora estoy ahí donde apunta la flecha con rojo. Ese nodo por donde me bajé existe. Ahora, primera pregunta, ¿cuál era? ¿Tiene que ser qué cosa? Si es hoja. Hoja. ¿Es hoja? Sí. ¿Sí? ¿Hay espacio? No.
No. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos bajar por algún hijo. Entonces, debemos usar este 50 para saber por dónde bajamos. Entonces, este 50 es menor que este de acá. No. ¿Es menor que este de acá? No. ¿Es menor que este de acá? Sí. Quiere decir que debo bajarme por la misma posición de este dato 51. El dato está en la posición 2, entonces me voy a bajar por la posición 2 de hijo. En esa posición no hay hijo. Entonces tengo que crear, no hay nodo diferente de vacío. Está vacío. Entonces quiere decir que debo crear un nuevo nodo, enlazarlo a esa posición. ¿Ya? Y ahí colocar la clave que yo quiero insertar. En este caso vamos a poner 45. Vamos a poner 52. Vamos a poner 70. Por acá estaba el 30. Este nodo. Estaba 47, 49 y 51. Acá ya estaba el 70. Y aquí estoy creando un nuevo nodo donde voy a tener como dato el 50. Si se fijan por ahora, en este nodo ya no podemos insertar, no vamos a poder insertar más claves, ¿sí o no? No hay uno que pueda entrar entre el 50, entre el 49 y el 51. Fíjense, ese es otro defecto de este árbol, que dependiendo cómo haga las inserciones, algunos nodos pueden quedar con datos vacíos y nunca llenarse. ¿Ya? Luego, obviamente, en la siguiente unidad vamos a ver cómo paleamos o cómo arreglamos eso. ¿Preguntas de la inserción o queda claro? ¿Mm? Queda claro, ingeniero. ¿Alguien tiene alguna consulta? Una consulta quizás sea más adelante lo realice, pero en este árbol se hace algo de una especie de balanceo o equilibrio. En este árbol de esta unidad no. Buena pregunta porque se puede degenerar el árbol y otra vez caer, por ejemplo, inserten los números del 1 al 100 en un árbol de orden 4 si quieren y van a ver que aparecen como que si fueran listas enlazadas, quebradas de 3 en 3 si quieren. En el árbol que sí se hace balanceo es en el árbol que vamos a ver en la siguiente unidad, que es el árbol B, o uno de los árboles de la familia de árbol B, que es el básico, el más básico. ¿Ya? Que por ser básico no es el menos interesante. ¿Ya? Es mucho más interesante que el árbol binario, que el ABL, que también es binario, y que este que estamos viendo ahorita. ¿Ya? Porque es el que realmente presenta, digamos que un leve desafío al momento de implementar. Los otros, si lo entendemos bien, el desafío es básicamente casi el mismo. ¿Ya? Entonces, así funciona la inserción. ¿Ya? Si se fijan en este ejemplo, si yo trato de insertar, por ejemplo, el 51, digamos que quiero insertar el 51, de nuevo, fíjense que la lógica que hemos hecho va a funcionar. Entra en esta hoja o entra en este nodo, no, porque no es hoja. Entonces hay que bajar. ¿Por dónde? Por acá. ¿Es hoja? No. No. Fíjense, aquí vamos a introducir algo más que deberíamos haber considerado. Que cada vez que preguntemos por una posición tenemos que ver si esa posición, el dato que queremos insertar, perdón, aquí siempre estamos poniendo una coma y una raya. Es igual, por ejemplo, aquí no es hoja, hay que ver por dónde bajamos. Pero podría darse que exista. Por ejemplo, fíjense acá. El dato que yo busco es menor que este. Perdón, el dato 51 es menor que ese, ¿no? Es menor que ese. Sí, entonces me bajo por acá. Acá no es hoja
y tengo que buscar por dónde voy a bajar. ¿Es menor que ese el 51? No. ¿Es menor que ese el 51? No. ¿Es menor que ese el 51? No. Lo que hay que preguntar, además de si es menor, es si son iguales. En este caso es igual, quiere decir que no corresponde a inserción. Entonces, cada vez que revisemos una ubicación, si es menor, y es igual, y si no cumple ninguna de esas dos, la siguiente opción es que es mayor y seguimos avanzando. ¿Ya? De esa manera vamos a determinar si una clave está o no está en un determinado nodo. O sea que si se fijan, lo primero es evaluar si es hoja, lo segundo es ver por dónde bajamos, preguntando si es menor. Si no es menor, también deberíamos, la siguiente pregunta es si es igual. Y si es igual, para de avanzar y no se inserta, se actualiza el valor. Y si no es menor ni es igual, quiere decir que hay que avanzar a la siguiente posición para comparar. Y si no hay más posición por donde comparar, pues hay que bajar por la última posición. ¿Ya? Entonces, ¿queda claro eso? Para que veamos cómo trabajan los recorridos en árboles M10. ¿Mm? Sí, ingeniero. Ya. Perfecto. Voy a utilizar un ejemplo que ustedes lo tienen en su diapositiva, también de un árbol de orden 4, ¿ya? Eran solamente con árboles de orden 4 vamos a trabajar. No pueden trabajar con cualquier orden, simplemente que no quiero trabajar ni con uno muy pequeño, que es el de orden 3, ni con uno demasiado grande, porque no me va a entrar en la pizarra, ¿ya? Entonces prefiero trabajar con uno que no sea de orden 3, por ejemplo, de orden 4. Lo que pasa es que mientras más grande sea el grado de un árbol de M10 de búsqueda, más va a costar aumentarle nodos. ¿Por qué? Porque voy a tener más espacio donde meter claves. Y el otro riesgo es que si ya no puedo hacer llegar más datos a un nodo que tiene posiciones vacías, entonces voy a desperdiciar más posiciones, más almacenamiento. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ustedes tienen un árbol más o menos que tiene esta forma en su diapositiva que les he compartido. Con estas claves, ¿ya? Tiene aquí 80, ¿no? 80, 120 y 200. Entonces, tengo acá 4 nodos. 1, 2, 3, 4. Y por acá tengo un nodito. Por acá tengo otro. Por acá hay otro. Y por acá hay uno más. Tengo estos datos acá. 50, 70, 75. Acá tengo 98. 110. 130. 40. Quita el 72. Fíjense que asegúrense que estoy colocando que cumpla todo lo que habíamos hablado en teoría, ¿ya? Porque si no, básicamente no estaríamos hablando de un árbol de búsqueda de orden E. Suponga que tenemos ese árbol, ¿ya? Y vamos a aprender recorridos.
Y ya saben cuántos recorridos, cuántos tipos de recorrido tenemos en árboles. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Bueno, los tipos son dos. Y uno es en amplitud o por niveles. Y luego tenemos el profundidad, que ese tiene 3 subtipos, si quieren. ¿Ya? En resumen, tenemos 4 formas de recorrer un árbol. Igual para un árbol binario que para un árbol M vías. Solo por esta vez, y solo por esta vez, fíjense, lo estoy recalcando, ¿ya? Voy a usar los términos hijo izquierdo e hijo derecho, ¿ya? Solo por esta vez. ¿Ya? Entonces, luego de esto, nunca más voy a volver a utilizar hijo izquierdo o hijo derecho en ningún caso mientras trabajemos con árboles M vías de búsqueda. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque en estos árboles M vías no existe el concepto de hijo izquierdo o hijo derecho. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. No Una se olvide. consulta, ¿hay más? ¿Perdón? Perdón, ingeniero. No, ¿Hay más recorrido? son 4. Pues sí. 4. No Fíjense. existe otros recorridos, digamos, que podamos, digamos, investigar, qué sé yo, digamos. Esta es una forma de recorrer un árbol. Se busca en toda la literatura, que normalmente hay más literatura para árboles binarios que para M vía. Usted va a ver que los recorridos son en amplitud, que son por el recorrido por niveles, y en profundidad, que son el preorden, inorden y posorden. ¿Está claro? Ok, ingeniero. Gracias. Entonces, no tratemos de reinventar la rueda. Son esos los recorridos. Entonces tenemos por niveles, que es el mismo que en amplitud. Tenemos es en amplitud y en profundidad tenemos en preorden, en inorden, y en posorden. Todos esos son recorridos en profundidad, los 3 últimos. El primero es en amplitud. Los recalco porque cuando lleguemos a las unidades 4 y 5 vamos a hablar sobre grafos y ahí vamos a ver 2 tipos de recorrido, adelantándonos a eso, en amplitud y en profundidad, que trabajan de una forma diferente. Y usted dirá, ¿por qué nos adelanta esto? Porque en realidad un árbol es un tipo especial de grafo, ¿ah? Que cumple ciertas propiedades particulares y se lo llama, en este caso, grafo. La otra diferencia es que para recorrer un árbol yo siempre voy a partir de un nodo especial que se llama raíz. En el grafo van a ver que podemos recorrer a partir de cualquiera, ¿ya? Porque a partir de cualquiera yo puedo empezar. Bueno, en el recorrido por niveles se recorre cada nivel de izquierda a derecha visitando el nodo, ¿no es cierto? De izquierda a derecha yo tengo el nivel 0, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Entonces, si yo recorro de izquierda a derecha el nivel 0, yo voy a tener que visitar el nodo raíz con las claves. Voy a imprimir en este caso 120 y 200. Acabé con el recorrido del nivel 0. De izquierda a derecha, todos los hijos voy a visitar sus claves no vacías. Entonces voy con el 50, fíjense, nivel 1, luego 70, luego 75, 98, 110, 130, 140, 150, 400, 500. Luego el 72, que está en el nivel 2, el 134, el 160, 170, 190. ¿Ya? Y por último, el 158. Esa es la forma de recorrer un árbol por niveles, en el caso de un árbol M vía. ¿Se comprende? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. De esto pues ya no lo necesito. Ahora, en este caso voy a tratar de aprovechar sus conocimientos en
árboles binarios, en donde sí hablábamos de hijo izquierdo e hijo derecho. ¿Ya? ¿Cómo era el recorrido en preorden en un árbol binario? ¿Se acuerdan? Sí, ingeniero. Pero ¿cómo era? No me dicen. Estoy esperando. En preorden era el padre, hijo izquierdo, hijo derecho. De una rama cualquiera del árbol donde yo esté parado, tengo un nodo a partir del cual yo navego, ¿no es cierto? Primero visitaba el nodo padre, luego en preorden el hijo izquierdo y luego en preorden el hijo derecho. Así es. Acá hay que hacer algo parecido, pero tomando en cuenta que no hay hijo izquierdo y hijo derecho. Pero para que lo entendamos voy a hacer de cuenta que sí hay. Entonces, voy a agarrar, fíjense, solo por esta vez, me los voy a imaginar como si fuera un nodo binario y que tiene solamente hijo izquierdo. Y que no tiene hijo derecho. Lo mismo con este. Y el último dato es el único que va a tener tanto los imaginarios hijo izquierdo e hijo derecho. En otras palabras, me lo voy a imaginar como si cada dato no vacío, ¿ya? Que no esté en la última posición de dato, es como un nodo binario y que si tiene un hijo en la misma posición de dato, fíjense, el 80 está en la posición 0 y el nodo donde está el 50, 70 y 75 también está en la posición 0, pero de hijo. El 80 está en la posición 0 de dato. Entonces ese nodo 50, 70 y 75 me lo voy a imaginar. Ojo, vuelvo a recalcar por no sé cuánta vez. No existe acá el concepto de izquierdo y derecho. Solo estoy aprovechando lo que ustedes en teoría ya saben de un nodo binario, de un árbol binario. Entonces, como me dijeron que era hijo izquierdo, perdón, el nodo padre, luego el hijo izquierdo en preorden, y como la mayoría no tiene hijo derecho, salvo el último dato de cualquier nodo, ¿ya? Entonces, ¿cómo procedo? ¿Ya? Procedo del siguiente modo, ¿ya? Voy a eliminar esos garabatos que tengo ahí, ¿no? Entonces me lo imagino este 80 como el nodo binario y digo, lo visito primero, 80, ¿cómo? Luego, como me lo imaginé, el hijo de la misma posición como su hijo izquierdo, lo recorro en preorden, eso de acá. Entonces ya ahora me toca esto, en preorden. ¿Y cómo voy a trabajar con ese en preorden? Me olvido temporalmente de la raíz y que ya visité el 80 y hago lo mismo. Me lo imagino este 50 como que tiene solamente este hijo, este 70 como que tiene solo este hijo y este 75 como que tiene este y este de acá. Como si fueran su hijo izquierdo y su hijo derecho. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Porque si no me entiende tengo que parar. De ingeniero, ¿se entiende? Ya. Entonces hago lo mismo. Visito este 50 en preorden, sería 50, y luego recorrido por la izquierda imaginaria. Fíjense, le estoy recalcando que me estoy imaginando, no existe. Visito el 50 y en preorden, por supuesto, el supuesto izquierdo no hay. Entonces avanzo a la siguiente posición. Aquí está el 70 y tiene su izquierda imaginaria. Hago lo mismo en preorden, ¿ya? Y luego por su izquierda imaginaria. Entonces tengo el 70 y su izquierda imaginaria es vacío, entonces no hay nada que hacer. Vamos por el último, entonces avanzo a la siguiente. Este es el único, como es el último dato posible de este nodo, es el único que me imagino como que tiene hijo izquierdo e hijo derecho. El hijo izquierdo es el hijo que está en la misma posición del 75 y el hijo derecho es el que está en una posición más adelante. Es el único hijo imaginario que no es cojo, que no es rengo. ¿Ya? Entonces, visito el 75 y luego en preorden por la izquierda imaginaria, ahí está el 72 y no hay más.
Procedo por su derecha imaginaria, pero fíjense, no hay nada, entonces no hay más nada que hacer. Ya acabé hasta ahí. Entonces vuelvo otra vez al 80. Ya visité el 80 y su izquierda imaginaria en preorden. Ahora avanzo a la siguiente posición donde está el 120. Entonces ese 120, ya, me lo imagino como que es un nodito y que este es su hijo izquierdo. En preorden voy a recorrer ese nodo imaginario izquierdo, perdón, ese nodo binario imaginario. Entonces visito el 120. Y luego en preorden por izquierda. Y por izquierda hago lo mismo. Fíjense que acá, este de acá, me lo voy a imaginar como un nodo binario, como que este es su izquierdo. Nodo binario, como que este es su izquierdo. No hay el último, entonces no me voy a imaginar en este nodo en particular un nodo binario que tiene izquierdo y derecho. En este caso, solamente voy a imaginar dos nodos binarios que solamente tienen izquierdo. ¿Ya? Entonces procedo. Acá voy a tener entonces el 98 y en recorrido en preorden por izquierda. No hay nada por la izquierda imaginaria del 98, avanzo a la siguiente posición. Entonces ahí está el 110 y luego en preorden por la izquierda imaginaria. No hay nada por acá, entonces ya acabé. ¿Ya? Ahora, ya terminé con el 120. Con todo lo que me he imaginado que es un nodo binario, con su hijo izquierdo o su rama izquierda imaginaria. Entonces avanzo a la siguiente posición, donde está el 200. Y este, como es el último dato posible de ese nodo, me lo imagino como un nodo binario que tiene ambos, tanto a la izquierda como a la derecha. Y hago el recorrido como me lo conozco. Entonces, primero el dato del nodo padre, como decía su compañero, 200. Y luego en preorden por izquierda, entonces bajo por acá primero. Y hago lo mismo. Me lo imagino cada uno de estos como si fuera un nodo con su izquierdo y este es el único que imagino con izquierdo y derecho. ¿Está claro? Entonces voy a borrar esto que he garabateado. Y comienzo entonces con el 130. No tiene izquierda imaginaria, entonces ya acabé, avanzo a la siguiente posición, ya viene por acá, ahora me toca esto. Visito el 140 y luego con su izquierda imaginaria. Y sí tiene, ¿no es cierto? Sí tiene izquierda imaginaria, entonces hago un recorrido en preorden de esa izquierda imaginaria. Y donde solamente hay el 134. Avanzo a la siguiente posición y acabé esta, voy a este. Este es el único que me imagino con ambos hijos imaginarios, izquierda y derecha. Entonces, primero es en preorden. Voy a poner bien el número, que no parezca un 180. 150. Por izquierda imaginaria no hay nada, por derecha sí, igual. Lo mismo, la misma idea. Me lo imagino este como que tiene un solo hijo, este como que tiene un solo hijo y este como que tiene ambos. ¿Ya? Entonces, procedo del mismo modo. Preorden el padre, perdón, visito el padre, preorden por izquierda, luego avanzo a la siguiente posición, preorden, lo visito y preorden por izquierda, luego avanzo a la siguiente posición, como estoy haciendo preorden, lo visito el 190, preorden por izquierda, preorden por derecha, no va a haber nada, entonces va a quedar así como está. Entonces acá que va a venir 160, 158, 170, no tiene izquierda imaginaria, avanza al siguiente, 190, no tiene izquierda imaginaria, no tiene derecha imaginaria y ahí acabé. Ya acabé con el 200 y su izquierda imaginaria, porque estoy acá, ¿no es cierto? Entonces bajo por el nodo que es su hijo derecho imaginario. Y hago el mismo que hice antes, me lo imagino todos menos el último, porque son nodos binarios con un hijo izquierdo. Entonces que voy a tener 400, izquierda imaginaria no hay, el 500, izquierda imaginaria no hay, el 560 no hay izquierda imaginaria y no hay 60 imaginaria, termina ahí. Y con eso ya terminé de hacer el recorrido en preorden de ese árbol. ¿Preguntas ahí? No olvidé alguna clave, tienen que haber la misma clave en todos los recorridos, solamente que en diferente orden. ¿Preguntas?
Una consulta, ingeniero. Bueno, tomemos en cuenta de que pasó por el lado izquierdo de 200. Ya llegamos a 150 por el lado derecho, el hijo derecho, en este caso, ¿no? Tengo que tomar la misma ideología de lo que estoy tomando desde el comienzo, En mientras va todo, bajando. en todo. Siempre voy, me los imagino todos los que no están en la última, todos los datos que no están en la última posición, me los imagino como si fuera un nodito binario que solo tiene hijo izquierdo. Si es el dato de la última posición posible en ese nodo y existe, o sea, y no es vacío, entonces me lo imagino ese como un nodito binario que tiene ambos hijos. Por ejemplo, recordemos cuando yo llegué acá, el único de ese nodo me imagino que tiene izquierda y derecha. Porque los otros, se fijan, solo me los he imaginado con que tienen la izquierda. No sé si con eso respondo a su pregunta. ¿Sí o no? Si no respondo a su pregunta, dígame, no, no es eso lo que iba, no hay problema. Bueno, yo más me refería al tema de ya llegar al dato o a la clave 158. Digamos, un ejemplo, que hubiera otro hijo, ya sea por el lado izquierdo, en Bueno, este acá caso no el lado hay, izquierdo. no, solo nos estamos imaginando, aquí no hay izquierdo y derecho. Ya, solo lo estamos imaginando para aprovechar el concepto que ustedes en teoría ya manejan del árbol binario. ¿Dónde, por ejemplo, tiene otro hijo? Ya en el 158, en el hijo cero, digamos. No puede haber porque ese tiene datos. En un nodo que tiene datos vacíos, no puede tener hijos. Fíjense en este árbol, ¿hay alguno que tenga datos vacíos y que tenga hijos? Claro, en el caso en el que yo le estoy comentando, yo estaba suponiendo que ya está ese nodo lleno y tuviera que bajar por el hijo cero. Entonces tomaría el dato, perdón, el nodo donde está el dato 158 y para subir tendría que hacer de la misma manera y pasar por todos los datos que tengan supuestamente y después ir Parece subiendo que de esa manera. lo que pasa es que usted, voy a hacerlo acá, suponga que este está así. Suponga que ese en vez de 100, para que no modifiquemos, suponga que en vez de 158 tiene 152, 154, 158. ¿Y dónde quiere que tenga hijo? En cero, Entonces en digamos que este aquí tiene caso 151. 151. Ujú. Ya, ¿cuál es la siguiente pregunta? Entonces, fíjese, yo voy a recorrer, si estoy por acá, imagínense que no hay lo demás, supongo que este es su raíz, es lo mismo, 160 en preorden, y luego por izquierda, imaginaria en preorden, que sería, ¿qué cosa? 152. Y por izquierda imaginaria el 152, que es 151. Fíjense acá, ¿ya? Y luego avanzo a la siguiente posición, porque el otro no tiene derecha, el 152 no tiene derecha imaginaria, entonces me toca el 154. No hay izquierda imaginaria, avanza entonces 158. No hay izquierda imaginaria y es el único que tiene derecha imaginaria. Y ahí termina. Es la misma idea en todos los nodos. Exactamente lo mismo. No sé si con eso respondo su pregunta, me lo tiene que decir. Ya no me gusta que se queden con la duda. Sí, ahora ingeniero, sí, ya lo entendí. Gracias. Bien. Así tienen que preguntar jóvenes. No se tienen que quedar con duda, por muy pequeña que sea. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en que trabaja eh, el recorrido en preorden. ¿Ya? Y como les digo, me estoy aprovechando de su conocimiento previo en árboles binarios por eso es que estoy pidiéndoles que temporalmente se imaginen que están trabajando con nodos binarios, por eso son imaginarios, porque en realidad acá no hay nodos binarios, y que se imaginen cuál es su rama izquierda y cuál es su rama derecha, los que tienen rama derecha, porque aquí lo único que imaginamos con rama derecha es el dato de la última nodo. ¿Ya? Entonces, para el inorden, jóvenes,
nos imaginamos de la misma manera. Cada posición de dato no vacío nos lo imaginamos como un nodo binario y el hijo de la misma posición como su hijo de rama izquierda. ¿Está claro? Y todos van a tener solo izquierdo y el único que vamos a imaginar que tiene tanto izquierdo como derecho, fíjense, vuelvo a decir, solo no lo vamos a imaginar porque no existe concepto de izquierdo y derecho acá. ¿Ya? El único que nos vamos a imaginar como que tiene izquierdo y derecho es el último dato no vacío que sea de la, bueno, corrijo, el último dato posible de cualquier nodo que no sea vacío. Es el único que me voy a imaginar como que tiene izquierda y derecha. ¿Ya? Entonces, en este caso, si se fijan, acá voy a empezar con este y su imaginario izquierdo. ¿Ya? Entonces, aquí que voy a poner en inorden. Dejo temporalmente este y voy por la izquierda, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, dejo ese 80 y bajo por acá. Lo mismo voy a hacer. Este me imagino como que tiene izquierdo, como que tiene izquierdo, y este como que tiene izquierdo y derecho. ¿Claro? Entonces, este de acá, primero en orden por izquierda, no hay. Entonces ya acabé por su izquierda imaginaria, que es la misma posición del dato. Entonces voy con el dato, la posición. Avanzo a la siguiente posición. Este es con su izquierda imaginaria. Voy en orden, primero por su izquierda. Y no tiene izquierda, entonces ya acabé con su izquierda imaginaria. Me toca entonces este. Ya acabé con eso, ¿cierto? Entonces, por una raya de más. ¿Ya? Avanzo a la siguiente posición, que es la del 75. ¿Y cómo es el último dato posible de ese nodo? Y es no vacío, es el único que me imagino tanto con izquierda como con derecha. Entonces, ¿qué voy a hacer? En preorden por la izquierda imaginaria. Ahí está el 72, es el único que hay. Luego acabé con la izquierda imaginaria, sigo con el padre, como dice, que es el 75. Y luego por derecha en inorden, no hay. Entonces, ya acabé con eso ahí. Ya acabé con la izquierda imaginaria del 80, ¿no es cierto? Ahora me toca entonces visitar el 80. Avanzo a la siguiente posición y me lo imagino igual que en el inorden, que ese 120 es un nodo y que donde está el 98 y el 110 y todo lo demás que hay ahí es su rama izquierda. Entonces, en inorden por la izquierda imaginaria del 120. Entonces voy a venir por acá, ¿ya? Y entonces voy a agarrar y visito en inorden. El 98 no tiene izquierda imaginaria, el 110 no tiene izquierda imaginaria y paro de contar porque no hay el último. Como ya acabé con la izquierda imaginaria del 120, ¿no es cierto? Entonces me toca visitar el 120. Lo visito, 120. Y avanzo a la siguiente posición. Este es el único que me imagino con ambos hijos, izquierdo y derecho. Primero en inorden por la izquierda imaginaria. Entonces me bajo donde está el 130, 140, 150 y todo lo demás. Lo mismo, me lo imagino el 130 como un nodo binario que tiene un hijo izquierdo. En este caso no hay hijo izquierdo. Entonces cuando haga recorrido en orden por la izquierda imaginaria del 130 no hay, ya acabé. Entonces me toca padre. Avanzo a la siguiente posición donde está eh, el 140. Ese me lo imagino como un nodo binario donde tiene izquierdo solamente. Entonces, primero en orden por izquierda y solo hay el 134. Ya acabé con la izquierda imaginaria, visito el 140. Me toca avanzar a la siguiente posición, que es la del 150. Es el único, por ser el último dato posible, no vacío de ese nodo, que vamos a imaginar con izquierda y derecha. Entonces, primero por izquierda, no hay. Ya acabé con la izquierda, entonces. Luego el padre, que es el 150. Y luego por derecha en inorden también. Entonces lo mismo acá. Voy a estar acá en inorden, el 160 con, como nodo binario me lo imagino. ¿Con qué cosa? Ese nodito donde está el 158 con hilo izquierdo imaginario. 58. Ya acabé con la izquierda imaginaria. Voy al
Luego avanzo con el 170, no tiene izquierda, está vacía. Directamente 170. Avanzo al 190, no tiene izquierda imaginaria. Voy al padre, como dicen ustedes. Y luego voy en orden por derecha. No hay. Ya acabé entonces. Terminé de recorrer en inorden la izquierda imaginaria del 200. Del 200. Entonces me toca visitar el padre, como dice. Entonces, ¿cuál? Luego por su derecha imaginaria, ahí que hay el 400 que no tiene izquierda, el 500 y el que no tiene ni izquierda, por eso el pisito, tampoco tiene derecha. Termino de hacer el recorrido en inorden. Pregunta ahí. ¿Hay preguntas? Por el momento ya se entiende. Ya. Bueno, en esos dos ya se acostumbraron, ahora van a tener que acostumbrarse diferente en el posorden. El posorden van a tener que hacer diferente su imaginación. ¿Ya? En el posorden vamos a usar este colorcito y se lo van a imaginar este de acá como que tiene izquierdo y derecho. Y los otros solamente como que tienen derecho. Voy a hacer con colores inicialmente para que se note, ¿ya? Este otro solamente tiene derecho y este otro solamente tiene derecho. Me lo voy a imaginar así. ¿Está claro? El de la posición 0, como un nodo binario, me lo imagino, en donde el hijo de la misma posición es su aparente hijo izquierdo o imaginario hijo izquierdo, y el de la siguiente posición su imaginario hijo derecho. ¿Está claro? El resto me los imagino solo como nodos binarios que solo tienen el hijo derecho y que el hijo izquierdo no hay. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya, entonces, esos colores que les he puesto ahí los voy a dejar para que se recuerden que así vamos a trabajar en todos los nodos. ¿Ya? Entonces comienzo con lo que está con lila. Vamos a usar un verde oscuro acá para escribir. Y en posorden. Primero izquierda en posorden, luego derecha en posorden y luego el padre. Ojo, es solamente imaginario, porque acá no hay ese concepto. Sé que es cansón que se lo repita, pero se lo repito para que no me vuelvan a mencionar de aquí en adelante que un M vías hay izquierda y derecha. No va a haber más después de esta clase. Solo para explicarlo lo estoy usando. Entonces, vamos por izquierda. Imaginaria. En posorden. Lo mismo hago con otro. 50 es el único que tiene izquierda y derecha. Entonces, izquierda del 50 en posorden no hay. Derecha del 50 no hay. Entonces, 50. Avanzo al 70. El posorden es izquierda primero en posorden, luego derecha en posorden y luego el padre. En este caso, el 70, lo único que vamos a imaginar es que tiene derecha. Entonces, primero su derecha imaginaria en posorden. O sea que lo único que voy a poner ahí es el 70. Ya acabé, pongo el 70. Avanzo a la siguiente posición. El 75 solo vamos a imaginar con derecha. No tiene derecha, entonces, ¿por qué? Porque es fácil. Ya acabé con la izquierda imaginaria del 80. En posorden, me toca hacer la derecha imaginaria del 80. En posorden. Entonces, ¿qué voy a poner? ¿Qué cosa? 98, 110. ¿Ah? Ya acabé con la izquierda y la derecha imaginaria del 80. Ahora me toca entonces visitar el padre, como es. En este caso, el padre imaginario. Avanzo a la siguiente posición, donde está el 120. Entonces ese me lo imagino como que solo tiene derecha o hijo derecho y el nodo tiene el dato 120. Entonces primero izquierda, que no hay, y luego derecha, que es la única que tiene. Entonces igual en posorden. Entonces fíjense, voy a tener que visitar en posorden ese nodo hijo que estamos imaginando como su hijo derecho del 120, donde está el 130, el 140 y todo. Igual en posorden. El primero me lo imagino que tiene izquierda y derecha. Entonces, dejo pendiente 130. No hay hijo izquierdo, pero sí hay derecho. Entonces, ese derecho lo visito en posorden, 134. Ya acabé con izquierda y derecha del 130, visito el 130.
Avanzo a la siguiente posición, donde está el 140. Imagino que tiene hijo derecho, pero no hay, entonces directamente visito el 140. Avanzo al 150, ¿cierto? Ese me lo imagino como que tiene solo hijo derecho, entonces primero en posorden por derecha, imaginaria. Y aquí el 160 es el único que tiene imaginariamente tanto izquierda como derecha. Entonces, primero izquierda en posorden, no hay más. Luego voy por derecha, no hay. Ya acabé izquierda y derecha del 160, visito el 160. Avanzo al 170, no tiene derecha, entonces directamente 170. Avanzo al 190, no tiene derecha, entonces 190. Terminé con la derecha del 150, entonces me toca visitar el 150. Terminé con la izquierda, perdón, con la derecha del 120, entonces me toca visitar el 150. Estoy volviendo. ¿Ya? Avanzo una posición donde está el 200. Me lo estoy imaginando solamente con hijo derecho, entonces por orden su hijo derecho. 200, 500 y 560. Ya acabé en posorden la derecha imaginaria del 200, me toca el padre. 200. Yo tengo el recorrido posorden para un árbol M10. Pregunta. ¿Hay preguntas? Todo claro, ingeniero. Ya. Genial, claro. Bueno, entonces ahora, ¿qué nos toca hacer? Nos toca hacer la eliminación. ¿Ya? La eliminación tiene tres casos. Voy a borrar esto porque de todas maneras ustedes lo van a tener. ¿Ya? Tiene tres casos. ¿Ya? A borrar todo eso, voy a dibujar lo que he borrado sin querer. ¿Ya? Entonces, en el 80, 120, vamos a borrarlo todo este número, y el 200. Y aquí me comí esta raíz. ¿Ya? Bueno, la eliminación entonces, jóvenes, igual tiene sus casos, como en el caso la eliminación de un árbol binario de búsqueda, ¿ya? Solamente que tiene sus detalles adicionales, ¿ya? Eliminación. Eliminar en un árbol en vías de búsqueda. La más fácil de las eliminaciones es cuando ustedes eliminan en un nodo hoja, ¿ya? Si están eliminando una clave en un nodo hoja, simplemente se elimina la clave que se está buscando y si hay datos no vacíos más adelante se los desplazan, dejando al último o aumentando al último si quieren un dato vacío. Por ejemplo, si acá eliminamos el más fácil, el 400, esto nos va a retornar un valor, ¿no es cierto? Que acá no lo estamos dibujando, pero va a eliminar. Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer? Vamos a dibujarlo con otro color. En este caso, lo que va a hacer es va a forzar a que desaparezca, mandando el 500 acá, el 500 acá, y que este sea dato vacío. ¿Con eso? Entonces, lo que hace una eliminación en un nodo hoja, cuando cae la eliminación en un nodo hoja, la búsqueda es similar a como hemos hecho en el insertar. En este caso estamos tratando de encontrar dónde está. En el insertar tratamos de encontrar dónde le toca ponerse. Entonces más o menos es la misma idea. ¿Ya? La única diferencia es que el eliminar en un árbol M vía de búsqueda puede eliminar en una hoja o en un nodo diferente de hoja. Pero al final la eliminación se limita a eliminar en un nodo hoja. Ya van a ver por qué.
Si esta eliminación fuera una eliminación en un nodo hoja que queda con solo datos vacíos, por ejemplo, digamos que quiero eliminar 134, fíjense que esto va a forzar a que aquí no haya datos. Los nodos y todos los datos, las posiciones de datos en ese nodo van a quedar como datos vacíos. Entonces, cuando un nodo hoja queda con todos sus datos vacíos, se elimina del árbol. Entonces, esas son las dos situaciones posibles en un árbol M vías de búsqueda cuando me toca eliminar una clave en un nodo hoja. Preguntas ahí, solo de ese caso. En el caso 1, entonces eliminamos clave en un nodo hoja. Si al eliminarlo queda el nodo hoja sin clave, se elimina el nodo del árbol, desenlazándolo de su padre. Si todavía quedan otros datos, otras claves no vacías, simplemente se deja el nodo y aparece, la única diferencia va a ser que ese nodo va a haber una posición más de dato vacío. ¿Se comprende? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Sí. Ya. La siguiente situación. ¿Ya? Ese era el caso 1. El caso 2, cuando quieren eliminar en un nodo no hoja, ¿ya? Y en ese nodo donde les toca eliminar hay hijos más adelante. ¿Dónde sea? No interesa dónde. Ejemplo. Quieren eliminar el 140. ¿Dónde va a caer? Va a caer en ese nodo donde está el 130, el 140 y el 150. ¿Y cómo verificamos si es caso 2? Verifico si en alguna posición después, en este caso el 140, ¿en qué posición está? Del arreglo de datos. 1. 1. Entonces, en el arreglo de hijo, me fijo si a partir del 1 en adelante, ¿ya? Perdón, a partir del 1, después del 1, si quieren, o sea, posición 2, posición 3 en este caso, si en alguno de ellos, el primero que yo pille, hay un hijo diferente de vacío, entonces es caso 2. ¿Qué quiere decir? Que en este caso yo debería verificar si en la posición 2 de hijo y en la posición 3 de hijo hay un hijo diferente de vacío, entonces es caso 2. En este caso, ¿es caso 2 o no es caso 2? ¿Qué dice? O los estoy timando. Ingeniero decía que si en la posición 2 o 3 de ese nodo, los hijos, si tuvieran nodos, Cualquiera de estos diferente de vacío es un caso 2. entonces sería caso 2. Es caso 2. Porque ustedes dirán, pero en la posición 2 no hay. Sí, pero en la posición 3 sí. ¿Qué pasa si sí hubiera en la posición 2? Sigue siendo caso 2. Si no hubiera hijos más adelante y no es hoja el nodo, entonces de cajón quiere decir que hay hijos más atrás. Ejemplo, quiero eliminar, caso 3. Quiero eliminar el 75. Está en la posición 2, ¿no es cierto? Entonces yo debería verificar la única posición posible, que es la 3, que hay hijos diferentes vacíos. No hay. Pero como el nodo donde está el 75
no es hoja, quiere decir que hay hijos antes, y justo hay antes una posición más adelante. O sea, no me interesa dónde haya más atrás, con tal que haya. Usted irá más atrás, sí, pero a partir de la posición, de la misma posición esta de acá. O sea que en la otra verifiqué la 2, la 1, la 0. ¿Necesito verificar? No, porque si no es hoja y no hay hijos más adelante, quiere decir que hay más atrás. ¿Se entiende esa parte de ahí? Sí. Sí, Ya. ingeniero. Eso no se olviden, es importante. Bueno, ¿cómo trabaja entonces, sea caso 1, perdón, sea caso 2 o 3? Si es caso 2, ¿ya? Quiere decir que hay hijos más adelante. O sea que hay como yo pueda arrastrar de más adelante. Sin dejar este nodo que no es hoja, eh, que se convierta en hoja. Sin hacer que ese nodo que no es hoja se convierta en hoja. Entonces, ¿qué hago? Como yo quiero eliminar el 140, caso, olvidémonos temporalmente de esto, quiero eliminar el 140, tengo que traerle un reemplazo. Y su reemplazo va a ser el sucesor in orden, o sea, el que estaría después en un recorrido en orden. ¿Quién estaría después del 140 en un recorrido en orden? ¿Mm? ¿Quién estaría después del 140 en un recorrido en orden? ¿Quién viene a continuación? 150. El 150. 150. Entonces, ese 150 lo voy a usar como reemplazo de... Pero no puedo tener datos repetidos, ¿sí o no? Entonces, antes de usarlo ese 150, tengo que eliminarlo. Entonces, temporalmente me olvido del 140 y digo, ahora voy a eliminar el 150. ¿Qué caso caería ese 150? Así como está, no, hagan de cuenta que todavía sigue el 140, no lo he eliminado, no lo he reemplazado. ¿Qué caso caería eliminar ese 150? ¿1, 2 o 3? Si no saben identificarlo, díganme, no sé, y yo les explico. No sé, ingeniero. ¿Lo puede explicar, por favor? Es lo mismo que el 140. ¿En qué posición está el 150? 2. 2. Para verificar que es caso 2, tengo que fijarme si en las posiciones posteriores a ese 2, pero en hijo, hay en cualquiera hijo diferente vacío. ¿Cuáles son posiciones posteriores al 2? El 3. El 3. En este caso sería caso 2. Es caso 2. Entonces, a ese 150 hay que buscarle su sucesor in orden. ¿Cuál vendría después del 150 en un recorrido en orden? 158. 158. Perfecto. Entonces este 158 va a tener que venir ahí. Entonces, antes de usarlo, tengo que eliminarlo. Entonces ahora, resulta que tengo que eliminar el 158 antes de eliminar el 150 y antes de eliminar el 140. Entonces ahora, ¿en qué caso cae ese 158? Caso 1. Caso 1. Lo elimino. ¿Cómo queda el árbol? El nodo, perdón. ¿Tiene algún dato no vacío o se queda con puros datos vacíos, donde estaba el 158? Queda vacío. Queda vacío. Entonces, ¿qué les dije cuando un nodo hoja quedaba vacío el eliminar? Eliminar el no. Desenlazarlo. Desenlazándolo. Ya después se va a encargar de el garbage collector. En caso de Java se va a encargar de liberar si tienen ese espacio. Entonces aquí, ¿qué va a venir? Lo voy a hacer con verde. Va a venir el 158. Este 150, ahora procedo a eliminarlo. ¿Cómo? Reemplazándolo con el 158. Me lo guardo y lo voy a usar aquí en lugar del 140. Con eso he procedido a eliminar el 140. Fíjense que encajé después un caso 2 y después del caso 2 encajé
un caso. ¿Está claro? Hasta ahora no hemos visto cómo funciona un caso 3. ¿Preguntas ahí cómo funciona esto? ¿Entendió? Entonces, cuando ustedes van a eliminar caso 2, tienen que buscar como reemplazo el sucesor in orden. O sea, el que está siguiente en un recorrido en orden. Y antes de usarlo, lo eliminan. Eso puede hacer que vuelvan a caer en un caso 2, en un caso 1 o en un caso 3. En el caso del 150 caímos en un caso 2 nuevamente. Buscamos su reemplazo en el 158 y en ese caso hemos caído en ¿cuál? Caímos en un caso 1. ¿Ah? Eso nos generó que al eliminar el 158 eliminamos el nodo donde estaba el 158 y ya lo podíamos usar para reemplazar el 150. Y como ya reemplazamos el 150, lo podemos usar el 150 para reemplazar el 140. Y con eso ya hemos eliminado el 140. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí o no? Si no, pregunto. Sí, ingeniero, se entendió. Bien. Por favor, no se olviden para cuando implementemos, porque les voy a preguntar. Entonces procedamos ahora con el 75. Siempre la opción cuando tengo posibilidad de caso 2 o 3 es primero caso 2. O sea que si tengo hijos más adelante, me voy por el caso 2, aunque tenga hijos más atrás. Solo en el caso de que no haya hijos más adelante, sí, ahí recién me voy por el caso 3. ¿Ya? Entonces, aquí miren, voy a hacer diferente. Vamos a ver cuál eliminamos. Va a ser el 75, es el único caso que tengo. ¿Ya? Entonces, el 75 está en la posición 2. Entonces, tengo que verificar más atrás. No, primero tengo que ver si es caso 2. ¿Y cómo verifico si es caso 2? Si en las posiciones siguientes a la posición 2 si hay hijo. No hay hijo, entonces no es caso 2. Y como no era hoja, no era caso 1. Entonces, ¿qué queda? Es caso 3. Cuando es caso 3, jóvenes, lo que tienen que hacer es buscar el predecesor in orden. ¿Ya? O sea, ir a buscar cuál estaría antes en un recorrido in orden. En este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el 72. 72? Entonces, ese 72 va a venir a reemplazar acá, pero antes de reemplazarlo tengo que eliminarlo. Para eliminar ese 72, ¿qué caso caería? 1, 2 o 3. Caso 1. Y me forzaría a eliminar este nodo y recién podría utilizar el 72 aquí para reemplazarlo. ¿Bueno? Ahora se las voy a cambiar para que vean cómo funciona esto. Supongan, y solo supongan, ¿ya?, que ustedes su árbol lo tenían de esta manera. Voy a ser muy exagerado, ¿ya? Voy a poner por acá. Supongan que aquí tienen 40 y 45. ¿Está bien? Y que aún quieren eliminar el 75. El 75, ¿qué caso caería? 1, 2 o 3. 3. Porque no hay hijos más adelante de la posición donde está el 75. Como no es hoja el nodo donde está, entonces caso 3. Predecesor in orden. ¿Cuál sería el predecesor in orden? O sea, el que está antes en un recorrido in orden del 75. 70. 70. Entonces ahora mi problema temporalmente se reduce a que tengo que eliminar el 70. Para eliminar el 70, ¿qué caso cae? 1, 2 o 3. 3. 3. Caso 3. Bueno. ¿Cuál sería su predecesor in orden? Porque cuando es caso 3 es el predecesor el que se busca. ¿Mm? 45. Predecesor in orden, el que estaría justo antes en un recorrido in orden. 50. 50. ¿Qué caso cae la eliminación? Ahora temporalmente mi problema es eliminar el 50. ¿Qué caso cae la eliminación del 50?
Caso 3. Entonces tengo que buscar un reemplazo. ¿Cuál sería el reemplazo? ¿Cuál es su predecesor en orden? Porque es caso 3. 45. 45. ¿En qué caso cae ese 45? La eliminación del 45. Caso 1. Caso 1. Entonces aquí voy a usar otro color. Digamos negro. Ya no hay 45. Lo uso para reemplazar el 50. Lo eliminé, digamos, y lo anoté por ahí, entonces ya lo puedo usar para reemplazar el 70. Lo eliminé del 70 y lo anoté por ahí, entonces puedo utilizar para reemplazar el 75. Y esta sería la forma de eliminar en el caso de que quieren eliminar el 75 si su árbol está con ese cambio que le hice y con ese nodo que está en rojo. Pregunta, ¿entiende? Este era caso 1. ¿Qué le sugiere esta forma de trabajar la eliminación? ¿Le sugiere una implementación iterativa o recursiva? ¿Qué dice? ¿O hay preguntas? Si no, lánceme preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué le sugiere la forma en que hemos hecho, por ejemplo, esta eliminación? ¿Le sugiere que deberíamos optar por una implementación iterativa o recursiva? Iterativa. ¿Por qué? Fíjese que para eliminar el 75 yo tengo que eliminar el 70 y olvidarme temporalmente de él. Para eliminar el 70 tengo que eliminar el 50 y para eliminar el 50 tengo que eliminar el 45. Quiere decir que es como que encadenar a varias eliminaciones para dejar listos los datos que yo uso como reemplazo para poder reemplazar uno que voy a eliminar. En el caso de que esté eliminando en un nodo no. Vamos a necesitar iteración para navegar en las diferentes casillas de un nodo X, pero vamos a necesitar recursividad para dejarle el problema de volver a ver hacia abajo dónde está el otro dato que quiero eliminar y que evalúe si es caso 1, 2 o 3. ¿Claro? ¿Hay preguntas, jóvenes? Ingeniero, consulta. Si en caso quisiera eliminar 70, pero no hubiera las 75, tendría que recorrer el 50 hasta el tercer cuadro. Le vuelvo a decir, si no hubiera el 75, ¿quiere decir que es dato vacío? ¿Sí o no? Sí. Entonces no habría ese hijo en rojo. No hay nodo hoja no hay nodo no hoja en un árbol M vías de esta unidad. En esta unidad, fíjense, le estoy diciendo en esta, que tenga hijos si es que hay datos vacíos. En otras palabras, un nodo que no es hoja no puede tener datos vacíos. ¿Está claro? Entonces lo que usted plantea de que esto esté así, lo voy a borrar. ¿Ya? No podría ser. Si esto está así, no hay esto. ¿Está claro? Sí. Si quiere hacer lo que hemos hecho ahorita, sí o sí tiene que haber un dato, aunque sea 71, aunque no sea 75, pero tiene que haber. Si no, no se puede. No está bien el árbol, en otras palabras. ¿Preguntas? Aparte de la que hizo su compañero. No sé si con eso aclaro su duda. Sí, gracias. ¿Ya? ¿Le nació esa duda? Sé que parece tonta la pregunta, pero para mí no hay pregunta tonta. Quiero saber. ¿Por qué le nació la duda? Es que cuando hicimos eliminar 75 hemos recorrido 2 veces atrás y suponía que ¿cuándo va a parar? Decía.
Como le digo, en este caso no para cuando ya, normalmente para cuando ya queda en un caso 1. Se fija en la anterior eliminación cuando fuimos por acá. ¿Ven por qué quería saber por qué le nació la duda? Cuando fuimos por acá, el 140 era caso 2. Luego el 150 era caso, ¿qué caso era? Caso 2. Y luego el 158 era, ¿no? ¿Qué caso era? Era caso. ¿Qué quiere decir? Que cuando paramos entonces, cuando vamos a hacer, cuando empezamos a hacer eliminaciones en casos que no son caso 1, paramos, ya caemos en un reemplazo que es caso 1. ¿Sí o no? Ya sea que sea inicialmente caso 2 o que sea inicialmente caso 3. No sé si me está claro su duda. Sí. ¿Ven que no hay preguntas tontas, jóvenes? Las preguntas tontas son las que no se hacen. ¿Ya? Siempre hay algo que se puede sacar de una pregunta por muy simple que sea. Entonces ustedes deberían aprovechar eso. ¿Alguna otra consulta más que hay? ¿No hay? Bueno, vamos a quedar ahí. Con esto ya tenemos lo necesario para comenzar a trabajar en nuestro árbol la siguiente clase. O sea que el día jueves vamos a tratar de implementar. Fíjense que ustedes tienen que empezar a implementar más. Yo les voy a dar ya partes de la implementación. Entonces asegúrense que hagan las preguntas necesarias para poder hacer las implementaciones, ya que he visto que muchos en los árboles binarios me han preguntado, otros no han querido ingresar cuando les he pedido cuando les he dicho que les iba a pedir, ya, eso es lo que yo asumo. No asumo que no ingresaron porque no pudieron, simplemente porque eligieron no hacerlo. Ojalá no sea así, pero es lo que yo he captado. ¿Ya? No se olviden que después de la siguiente unidad, casi sobre el rebufo, si quieren, como dicen alguna terminología, vamos a dar primer parcial. Entonces yo les sugiero que sigan, que vayan estudiando desde ya. ¿Por qué les he pedido sus correos? Porque les voy a compartir de ahora en adelante los videos solamente a los que ingresen a la sesión. ¿Ya? Por eso les pedí su correo. Los que no ingresen no van a tener acceso a las sesiones grabadas. ¿Ya? Para que lo tomen en cuenta ustedes que han ingresado. Ingeniero, una ¿Sí? pregunta. Lo del correo se lo mandamos aquí en el chat de Zoom. Sí. Quería que me lo envíen aquí en el chat. Tenía que ser correos de Gmail porque les voy a compartir por Gmail. Yo luego, como todos estos chats se graban, yo de ahí voy a sacar sus correos y solo a esos correos voy a compartir. Por eso les pedí que sean de gmail.com, gmail.es o de uagrm.edu.es o de cualquiera que use el servicio de Google, porque les voy a compartir en Drive. ¿Ah? Perfecto. Entonces quedaríamos ahí y seguimos el próximo jueves. Muy bien. Denle una mirada. ¿Sí? Posterior, digamos, a todo lo que fue eliminar, ¿va a indicar cómo o va a explicar el tema de reconstrucción del árbol en MVS o no? En el MVS no vamos a trabajar con la reconstrucción en base a sus recorridos, porque como que no sería muy factible. No se olviden que como tenemos varias claves, es más complicado encontrar quién va en alguna posición en particular. ¿Me comprende? Ok, ingeniero, gracias. ¿Algo más? Bueno, si no hay más, ahora sí quedamos ahí y nos vemos el día jueves. Estén atentos siempre a la hora en que yo pongo. Yo normalmente les pongo la noche previa o el día previo a la sesión, entonces ustedes fíjense a qué hora para que no entren tarde. Yo a cierta hora dejo de ver las peticiones, porque a veces estoy mirando la pizarra y no veo cuando ustedes ingresan. Entonces, si no entran hasta que yo empiece a explicar, puede ser que no les dé permiso ese rato, o toda la clase, o a lo mejor recién después de un buen rato. ¿Por qué? Porque justo en ese momento lo veo, ¿ya? Entonces, tratemos de estar puntuales. Estos jóvenes nos vemos el día jueves. Hasta luego.